La clase de hoy es una clase fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un contenido que es nodal para esta gestión y para una real implementación de la inclusión de todos nuestros niños, jóvenes y adultos en las escuelas, que es el acompañamiento a las trayectorias. Nosotros tenemos que dejar de pensar en los alumnos como un todo homogéneo, porque nuestros alumnos son diversos. Diversos tienen distintas trayectorias en la escuela. Algunos tienen trayectorias ideales y año a año promueven regularmente y se reciben. Otros tienen lo que se llama trayectorias no encausadas, atravesadas por la paternidad, la maternidad, el trabajo, el abandono, la reinserción en la escuela, la repitencia y la sobriedad. Si los chicos son todos distintos y nosotros los consideramos a todos como algo homogéneo, ¿van a ser incluidos todos? No. Este problema se acentúa enormemente en las escuelas de gestión estatal, aunque es transversal a todo el sistema educativo. ¿eh? El índice de egreso, que ya lo hablamos varias veces, nos demuestra que las trayectorias educativas, las trayectorias escolares de nuestros jóvenes no son acompañadas lo suficiente, porque entonces no tendríamos ese porcentaje tan bajo de titulación en tiempo y forma, que atraviesa todo el sistema educativo, especialmente a nivel secundario y acentuado en las escuelas de gestión estatal, que son las que ustedes van a dirigir. En el nivel secundario, el texto fundamental sobre trayectorias es el de Claudia Bracci, con otra autora que ahora no recuerdo, que hace un análisis de qué se define como trayectoria escolar y cuándo estas trayectorias se desencausaron, a partir de qué década, que es la década del 90, ¿no? Después vamos a ver qué es el régimen académico conceptualmente. Ustedes todos saben lo que es el régimen académico. Y por qué el régimen académico de secundaria fue expulsivo y por qué es necesario la flexibilización del régimen académico, uno de los caballitos de batalla de esta gestión. Posteriormente vamos a analizar qué es el anexo 5 del régimen académico de secundaria que permite circuitos educativos diferenciados cuando tenemos jóvenes en vulnerabilidad social o educativa. ¿Qué es el peinado de materias? Y por último, la problemática sobre cómo acompañar mejor a las trayectorias de los jóvenes a través de la implementación de proyectos en el marco del anexo 5 del régimen académico. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer texto que nos va a dar un enfoque teórico de la cuestión, que es el de Claudia Bracci y Gabay era la otra autora. Gabay. Esperen un segundo que ya lo compartimos. Pregúntale qué le pasa. Hola, buen día. Ya vamos, ¿eh? Bien. Bueno, ahí espera pasando. Dale, dale. Bueno, hay que anotar para ver cuáles son los problemas que estamos teniendo. Bueno, ahora compartimos entonces una síntesis del libro de Gabay y Bracci, para que ustedes tengan una idea conceptual de qué hablamos cuando estamos mencionando el acompañamiento a las trayectorias. ¿Qué son las trayectorias? En un enfoque teórico, que es muy importante. También tienen, por supuesto, Flavia Terilli las cronologías del aprendizaje, ¿no? Pero este es muy específico de nivel secundario. Y un aspecto más a considerar en este tema de las trayectorias es que en algún punto busca acompañar, busca lograr las políticas educativas que se propone la provincia. Y cuando digo esto es porque el año pasado se hizo acompañamiento a las trayectorias y esto está marcado también en lo que es la inclusión. Se busca la inclusión real con estas políticas. Cuando pensamos en entrega de libros, también pensamos en lo mismo, pero siempre en la idea de que el chico pueda ingresar, permanecer y aprender con aprendizajes. Muy Por bien. eso es tan importante la trayectoria. Entonces, yendo al texto de Bracci y Gabay,
ellas parten de una concepción no meritocrática de la trayectoria de las personas, ¿no? Porque ellas dicen que el sujeto se constituye en interdependencia con la sociedad. No es que el sujeto se autoconstruye. Yo hice mi propio camino porque soy un superhombre o una supermujer y logré vencer todos los obstáculos y ahora soy millonario. No es así. Sabemos que no es así. El mérito personal existe, pero en un contexto, ¿no? Este contexto es sociohistórico, ¿no? Es decir, bueno, acá está interesante lo que dicen las autoras, ¿no? El sujeto se constituye en interdependencia con la sociedad. Su fracaso o éxito está atravesado por el contexto sociohistórico. Es decir, no es lo mismo nacer en la clase alta que en la clase baja. No es lo mismo haber nacido durante el primer peronismo que durante la dictadura militar. Es decir, somos libres hasta cierto punto, el contexto nos condiciona. No es lo mismo ser hijo de la familia Roca que ser hijo de una familia del tercer cordón del conurbano. No es lo mismo haber nacido en la época del proceso militar que haber nacido en la época de, qué sé yo, por decir algo, del primer peronismo o de Irigoyen. Eso te condiciona. En las últimas décadas también. Porque si no, parece que todo es fruto del esfuerzo personal, que es importante, pero no es lo único. Entonces, el fracaso o el éxito de la trayectoria de una persona depende del contexto sociohistórico en el que le tocó nacer. Después cada uno da respuesta distinta, pero eso condiciona. Del contexto cultural. Por ejemplo, una mujer en la década del 70 o del 60 tenía el mismo contexto cultural que ahora para poder crecer como persona, desarrollarse profesionalmente y académicamente. ¿Era lo mismo antes que ahora? No, porque hubo cambios culturales gracias a la lucha del feminismo y gracias a la lucha por la igualdad de género, ¿no? Lo mismo podemos decir de las minorías LGBT más. El contexto cultural es condicionante. Y no es lo mismo el contexto cultural en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o en Jujuy o en Salta, ¿no? Varía. Bien. Y de lo institucional, del contexto institucional, depende que triunfe o que no triunfe, por decir de alguna manera, una persona. No es lo mismo ir a una buena escuela que una mala escuela. No es lo mismo que haya un Ministerio de Desarrollo Social presente y que desarrolle políticas alimentarias de contención que no lo haya. El contexto institucional también influye. Puede ser favorecedor o puede ser perjudicial. No es lo mismo un contexto institucional de una policía que actúe en el marco de la ley a una policía que persiga por aspectos que tienen que ver por lo físico, estigmatizantes, ¿no? No es lo mismo una política institucional que fomente que haya agua de red, cloacas y asfaltos a una que abandone a los barrios populares. Es decir, si bien el mérito personal tiene un papel, acá no lo mencionan, esto digamos una reflexión, no se puede jamás negar los condicionantes. Porque si no hacemos eso, ¿qué ocurre? Si no tenemos en cuenta que el fracaso o el éxito de una persona está condicionado, ¿qué va a ocurrir? Socialmente y en la escuela. ¿Se va a justificar qué? El abandono. Claro, claro. Entonces sí, nos cruzamos de brazos. Y la verdad que, ¿qué puede hacer este pibe? ¿No? Sí. Entonces, esto es muy importante. Parece una pérdida de tiempo porque ustedes lo que quieren es aprobar el examen, pero si no saben, si no se posicionan desde este lugar, en el libro, como siempre Victoria recomienda que lean los libros, bueno, está todo desarrollado, todo lo que yo le expliqué está mucho mejor, tiene muchos ejemplos, ¿no? Esto es una síntesis. Y el libro es gratis, lo pueden bajar. Claudia Bracci fue hasta el año pasado la subsecretaria de Educación. Muy bien. Desigualdad social y trayectorias escolares fragmentadas. Acá entonces las autoras
tienen la hipótesis totalmente fundamentada, ¿no?, de que las trayectorias fragmentadas se originan con el modelo neoliberal que se instauró desde el proceso militar de 1976 y se profundizó con el menemismo en la década del 90. ¿Por qué dicen eso estas autoras? Porque, por un lado, la matrícula tradicional de la secundaria era la clase media hasta la década del 90. Los sectores populares no mandaban masivamente sus hijos a las escuelas medias. Y entonces, ¿qué pasó? La década del 90, sobre todo, y también la del proceso militar, generó un gran empobrecimiento de los sectores medios. Y acá te explica un poco que se abrieron las importaciones, se fundieron un montón de empresas, hubo un auge de lo financiero, se originó una enorme deuda externa, se ajustó el Estado, se despidió un montón de gente de los organismos públicos, una ola de privatizaciones, se precarizó el empleo, donde antes había un empleo seguro, ahora hubo un montón de emprendedores que no tienen seguridad sobre sus ingresos y se generó una gran desocupación. Entonces, por un lado, el alumno tradicional de la escuela secundaria vio empobrecida a su familia, el alumno de clase media, pero contradictoriamente, en la década del 90, se originó una política de mayor inclusión en el nivel secundario. Buenos días. Hola, buen día. ¿En qué sentido? En que se estableció el polimodal de 3 años. Se desdibujó la escuela secundaria. Pasó de tener 5 años a pasar a 3 nada más, por un lado. Pero se estableció un sistema de becas. Había un sistema de becas que se le entregaban a los jóvenes para que puedan seguir viniendo a la escuela. Y eso hizo que aumente la matrícula. Es decir, la escuela vio que su matrícula tradicional se empobreció y aparte incorporó sectores empobrecidos de toda la vida, de siempre. Y por otro lado, se fragmentó la matrícula. Los que podían todavía sostener su situación económica empezaron a emigrar masivamente a sus hijos a las escuelas privadas para sacarlos de estas escuelas que estaban en tan grave crisis, lo que aumentó todavía los problemas de las escuelas estatales. Entonces, se fragmentaron las trayectorias. El trabajo dejó de... se quieren incorporar. Empezó a estar muy presente el trabajo en la vida de los jóvenes para ayudar a la economía de la casa. Pero trabajo precarizado. Obviamente, trabajo precarizado. Ya no fue la opción tradicional o trabajo o estudio. Ahora fue, a veces estudio, a veces trabajo. Cuando tengo trabajo, trabajo. Si pierdo el trabajo, vuelvo a la escuela. Las trayectorias se fragmentaron, se desencauzaron. Se los leo para que les quede más claro. El trabajo dejó de definir la identidad. Se perdió la certeza del trabajo y la educación como garantía de progreso. Se fragmentó el vínculo de los sujetos con el trabajo y la escuela. Se desprestigió la política y surgen nuevas formas de participación. Aparecieron los planes sociales de contención y la represión. Muy bien. Neoliberalismo y escuela secundaria. En relación a lo que hablabas, también está Kessler, que es un autor que habla de la baja intensidad de los alumnos o de las relaciones de baja intensidad de los alumnos con la escuela. Es interesante que lo puedan leer porque también cuentan investigaciones donde alumnos que por ahí estuvieron más de 2 años fuera de la escuela siguen sintiéndose parte de esa escuela a pesar de que no tienen un vínculo directo. Está bueno. Y Kessler aparte es el que habla de la fragmentación del sistema educativo, que los sectores medios que mantuvieron su lugar en la sociedad empezaron a mandar a sus hijos a las escuelas privadas, mientras los sectores medios empobrecidos y los pobres de siempre, por decir de alguna manera, no es despectiva, simplemente es una definición, quedaron en las escuelas estatales que se volvieron aún más complejas. Y ahí está también la presencia, que a veces van a la escuela o a veces no van a la escuela. Eso también es para considerar. La paternidad y la maternidad temprana, la necesidad de colaborar a la economía del hogar trabajando, el cuidado de hermanos menores, todo eso hace que las trayectorias sean vulneradas.
Bueno, las autoras hablan que la ley federal de 1993 fue absolutamente nefasta, ¿no? Porque fragmentó el sistema educativo, eso lo hablamos la semana pasada, con el traspaso de las escuelas nacionales a las provincias y que cada provincia tenía su diseño curricular y su organización absolutamente diferente. Y acá habla, repiten lo de Kessler, ¿no? Circuito diferenciado estatal-privado según clase social. Antes no ocurría eso. Hasta la década del 80 las escuelas eran heterogéneas. En la misma escuela de gestión estatal iba el hijo de un empleado bancario y el hijo de un trabajador de una fábrica. Ahora no. Sigue habiendo escuelas de gestión estatal prestigiosas donde los sectores medios mandan a sus hijos. Son las centrales, las que están en los centros de los distritos o en las provincias del interior. Las escuelas nacionales que ahora se convirtieron en escuelas de provincia siguen siendo prestigiosas, las normales, también en los distritos del conurbano. Las ex escuelas normales, las ex escuelas nacionales. Pero es un proceso cada vez más profundo de fragmentación del sistema educativo. Muy bien. La ley federal ya lo hablamos la clase pasada, toda la ley federal, ¿no? El achicamiento del nivel secundario que pasó a 3 años nada más. Y acá está lo de fragmentación de las trayectorias. Entonces, busca una formación flexible para que los jóvenes se adecúen a cualquier tarea. Eso es el polimodal, ¿no? Contención mediante becas, el sistema de becas que les comenté. Y la fragmentación de las trayectorias se produce en la década del 90 en forma definitiva, según las autoras. ¿Y las causas cuáles son? La crisis social, estudiar, trabajar, desocupación dejaron de ser categorías excluyentes. A veces estudio, a veces trabajo, a veces estudio y trabajo, a veces solamente estudio, según el contexto. Y acá viene la gran contradicción que dicen Grachi y Gabay. El polimodal trató de ser inclusivo, por eso el sistema de becas. No era obligatorio, pero había un sistema de becas para favorecer la inclusión en el nivel polimodal. En un contexto de empobrecimiento, es decir, vos querés tener una escuela más inclusiva en un contexto de que los chicos son cada vez más pobres y donde las propuestas curriculares de los docentes seguían siendo homogéneas. El docente que tenía horas en la escuela privada del centro del distrito y tenía unas horas en un barrio periférico del distrito, enseñaba en las dos escuelas de la misma manera y a todos los chicos de la misma manera. Y en el mismo tiempo. Y en el mismo tiempo. Todo eso generó entonces una deserción, abandono y sobriedad cada vez más pronunciado, porque evidentemente no le podés enseñar de la misma manera, lo mismo sí, porque los contenidos son prescriptivos del diseño curricular, pero de la misma manera, con los mismos materiales, a chicos tan diversos. Entonces, una secundaria que pretende ser más inclusiva en un contexto de empobrecimiento. Y la escuela ya no garantiza el progreso social. Antes, cuando yo ya tengo 61 años, yo empecé la secundaria, nosotros sabíamos que si nos recibíamos en la secundaria íbamos a conseguir un buen trabajo. Y eso hacía que los chicos, los alumnos, tengan, digamos, como una fe en el futuro, una fe en la escuela. Ahora, en este contexto de desindustrialización, desocupación y pobreza, eso no es una certeza. Por lo tanto, si estoy, estoy, si no estoy, no estoy, voy, vengo, según mis necesidades. Sobre todo en los sectores empobrecidos que van a las escuelas estatales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Romper la homogeneidad, porque la homogeneidad en las propuestas de enseñanza va a llevar al fracaso, porque no todos los jóvenes están en las mismas condiciones de recibir la misma enseñanza con los mismos materiales y al mismo tiempo. Cuando uno no tiene ni siquiera un lugar como para poder hacer la tarea, tiene que cuidar a los hermanos o tiene que salir a trabajar. Eso no significa no enseñarle. Significa tener una propuesta institucional que permita de todas maneras enseñarle. Eso es lo que dice Flavia Terici. ¿Esta qué sería todo lo que estamos viendo? ¿La fundamentación de qué? De la necesidad de atender a la diversidad. A la diversidad. Diversidad, muy bien, muy bien. Que en Argentina no es tanto una diversidad étnica, sino es una diversidad social. Por ejemplo, en Francia sería otro problema. Porque ahí, ¿qué problema tendrían en Francia? Aunque acá también está presente con la comunidad boliviana y la paraguaya en parte.
En Francia, Inmigración francesa claro, y de Marruecos. de Marruecos, de Turquía, ¿no? Muy bien. Trayectorias escolares o educativas. Esto es un aspecto muy teórico que les puede servir a ustedes para el punto A de una problemática sobre trayectorias. Es una definición. Como es una definición, lo vamos a leer. Estudiar trayectorias es construir el proceso de asignación de personas a posiciones sociales como un proceso relacionado con el tiempo de vida de las mismas, pero a la vez con una determinada perspectiva del tiempo histórico. Es decir, ¿qué es estudiar una trayectoria de una persona? Es estudiar su tránsito por la vida a través del tiempo y lo que fue logrando o no logrando, pero cruzado con el tiempo histórico. Porque si no lo cruzamos con el tiempo histórico, como dijimos, parece meritocracia absolutamente y solamente. Y nosotros tenemos una visión distinta. Hablamos de trayectorias educativas, no solo escolares, ya que los jóvenes, entendiendo que no podemos hablar de los jóvenes como un colectivo único. ¿Qué significa esa frase? Entendiendo que no podemos hablar de los jóvenes como un colectivo único. Eso lo desarrolla bien Pedro Núñez. Hay categorías comunes a todos los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, su necesidad de estar en grupos, por ejemplo, su crisis para construir su subjetividad. Pero no podemos hablar de jóvenes, porque hay juventudes, no jóvenes, porque hay juventudes distintas, según la clase social, según el grupo étnico, según la región, porque si no, caeríamos de nuevo ¿en qué? En homogeneizar, o sea, porque son diversos. Son diversos, exacto, ¿no? Nosotros somos diversos, ya. Cada uno de ustedes tiene una trayectoria educativa tal vez diferente, y entonces también somos diversos, todos somos diversos. Por eso no hablamos de jóvenes, sino de condición juvenil. Por eso ¿no? nos incluimos en jóvenes. Claro. Condición juvenil o de juventudes. No solamente están en la escuela, también se educan en el mundo del empleo, la participación de la política y la educación no formal. En lo específicamente escolar, en la trayectoria escolar, que no abarca toda la trayectoria educativa, porque los chicos también se educan en otros ámbitos, la característica fundamental es la diversidad. Por eso están negritas ahí. Muy bien. La escuela secundaria, la oportunidad para que otras trayectorias sean posibles. Entonces, en este marco de la ley federal, cae el modelo neoliberal con la crisis del 2001 y se trata de construir una sociedad distinta, que no tuvo todo el éxito esperado, pero bueno, se cambia de paradigma, lo que vimos nosotros ya en el encuentro anterior, con la Ley Nacional de Educación, que como un avance fundamental establece la obligatoriedad del nivel secundario, ¿no? Para que esta obligatoriedad sea real, hay que tener en cuenta el tema de la diversidad de trayectorias. Frente a ella, frente a la diversidad de trayectorias, es imposible volver al pasado homogeneizante y selectivo. Es decir, algunos tienen nostalgia, ¿no? Dicen, no, pero antes enseñaba y los pibes aprendían. Claro, pero ¿qué pibes? ¿Todos los pibes o un grupo de pibes? Por lo tanto, volver a eso sería tener una escuela absolutamente para una minoría. No, aparte podíamos ver los números, ¿no? ¿Cuántos primeros años comenzaban en las escuelas secundarias o técnicas, bachilleratos, y cuántos quintos años egresaban? Con suerte 2 por escuela gigante, no estoy hablando. Y eso nos muestra que no era una práctica democratizante. Se enseñaba todo lo mismo y los que quedaban en el camino, quedaban en el camino. Y acá viene lo fundamental. ¿Qué tenemos que hacer frente a la diversidad de trayectoria? Porque esto es todo el eje de la clase, ¿no? Debe propiciarse una flexibilización de los tiempos, espacios, propuestas de enseñanza y organización de la escuela para responder a las necesidades de nuestros alumnos tan diversos con una evaluación permanente de estas iniciativas. Flexibilización de tiempos, de espacios, de propuestas de enseñanza y de propuestas organizativas.
Pero no Es- habla de flexibilizar los contenidos. No, eso no. Es muy importante. No, eso no, ojo con eso. Los contenidos son prescriptivos. A todos le enseñamos lo mismo, pero de la manera que lo puedan aprender. Por eso el diseño curricular es prescriptivo en cuanto a los contenidos, pero orienta en cuanto a la enseñanza. Flexibilizar tiempos. Es decir, por ejemplo, tenemos 4 primeros años y nosotros a través de un diagnóstico detectamos que en cada uno de ellos hay 5 chicos que necesitan reforzar o intensificar su alfabetización. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una propuesta en contraturno con un preceptor que es maestro, que a través de o con el bibliotecario, puede ser también, El equipo de orientación escolar. flexibilizamos tiempos, que se salen del tiempo único de esa sección de primero A, B, C y D, tiene un tiempo especial en el contraturno, flexibilizamos el espacio, lo sacamos de las aulas y lo llevamos a una biblioteca, y ponemos a cargo de la iniciativa a un bibliotecario, un MATP, un preceptor, algún recurso de la escuela. Bueno, pero el año pasado las secundarias tenían profesores que acompañaban las trayectorias, además del equipo de orientación escolar. Ahí teníamos propuestas más que claras en el territorio. Flexibilizar tiempos, flexibilizar agrupamientos, flexibilizar los espacios. ¿Para qué? Para acompañar las trayectorias diversas. Y flexibilizar también el régimen académico.